En esta exposición que corresponde a la serie La insurgencia dramática de Abya Yala, en la que hemos hecho primero una introducción, podría ser general, tocando tópicos que vamos a retomar, sobre todo en una exposición más bien concreta y específica relativa al pensamiento de Mariátegui, de la cual hicimos 2 exposiciones. Bueno, esta es la 4ª exposición donde vamos a tocar una problemática, la problemática de la política, que podemos llamar la razón desde la perspectiva de las facultades de Kant, las facultades en el sentido de predisposición del conocimiento y de la experiencia, o de las condiciones de posibilidad del conocimiento y de la experiencia y de su desenvolvimiento articulado. Bueno, una vinculación con la razón, un producto de la razón es el poder, pues, y podría decirse la política. En el sentido podría también llamarse esta exposición crítica de la razón política, en la que vamos a contener una crítica del marxismo. Bueno, la cuestión política, que puede además verse desde 2 perspectivas, como habíamos señalado en otro ensayo y también en otra exposición. Puede verse de manera democrática, en el sentido pleno de lo que significa democracia, gobierno del pueblo, autogobierno, es decir, democracia ejercida por el pueblo en términos de asambleas. Y en ese sentido la política viene a ser la democracia radical, y entonces la suspensión de los mecanismos de dominación, política que en este caso se sostiene sobre el prejuicio de igualdad. Y podríamos aditamentar el presupuesto de libertad y el presupuesto de justicia, ya dándole una especie de tonalidad moderna. En ese sentido, la política es auténtica, una auténtica práctica en el contexto de una democracia que no solamente es política, sino es cultural y política. Estamos hablando de la democracia griega, donde se ejerce la democracia en un contexto cultural, del teatro, de la estética, del arte, donde inclusive la arquitectura del teatro es una arquitectura que permite la participación, la escucha y la visibilidad igual y compartida de todos. Es decir, ya hay una concepción en la misma cultura de este demos, de este pueblo y esta población que se desenvuelve estéticamente y aprecia la estética. Bueno, esa es una visión de lo que es la política y la democracia. La otra visión, que es más bien moderna, es una concepción restringida de la política y obviamente limitada y restringida de la democracia. La política en el sentido de la cuestión estatal, el ejercicio del Estado, la institucionalidad estatal, el régimen jurídico-político estatal y el régimen institucional estatal, pero también sus prácticas, es decir, sus políticas en el sentido de prácticas. Aquí la política se ejerce en términos limitados. La ejerce no el pueblo, sino los representantes del pueblo y los gobernantes. Entonces hay una transferencia de la voluntad o de las voluntades a los representantes y al gobierno. Y si ustedes quieren, al gobernante, porque un poco termina así, sobre todo en los regímenes presidencialistas. Entonces, a todo esto hemos llamado una
constante usurpación de las voluntades singulares. No solamente entonces una limitación de la política y de la democracia entendida en su sentido amplio y radical, sino una usurpación por parte de los representantes y los gobernantes, que tienen un término, sí, inclusive un concepto diseñado y elaborado por Rousseau, que es el concepto de la voluntad general. Pero ese concepto sirve como un enunciado de legitimación de esta usurpación y de esta limitación de la política y de la democracia. Bueno, teniendo como punto de partida estas dos alternativas, un horizonte mayor y un horizonte mucho más restringido, podemos ingresar a nuestra crítica de la razón política. Primero tenemos que partir de la crítica de la razón pura. La razón no funciona autónomamente, funciona con otras facultades. En Kant, de la estructura del sujeto. En nosotros, de la estructura, la composición dinámica del cuerpo. La razón por sí sola no es autónoma, requiere de las otras facultades. Facultades que tienen que ver con la intuición sensible, que tienen que ver también con la intuición intelectiva, que según Kant está limitada en el ser humano, puesto que la intuición intelectiva, en sentido pleno de la palabra, pertenece a Dios. La intuición intelectiva en el humano está limitada. Y si ustedes quieren, está desarrollada a partir de su vinculación con la intuición sensible. La intuición sensible capta los fenómenos, los sintetiza, los guarda, inclusive antes los filtra y hace sinapsis. Y la intuición intelectiva elabora a partir de estas sinapsis categorías y conceptos. Entonces tenemos distintas facultades que Kant llamaba las facultades del ánimo, que hacen de condición de posibilidad de la experiencia y condición de posibilidad del conocimiento. Pero no nos vamos a extender en una exposición de la crítica de la razón pura. Sencillamente lo que queremos decir es que el antecedente de una crítica de la razón política tiene que ser la crítica de la razón pura. Bueno, la crítica de la razón política se basa precisamente primero en la crítica de la razón como tal y segundo en la crítica de esa razón política que construye un ideal político. Un ideal político que puede ser como una especie de utopía, si ustedes quieren, en la primera acepción más plena y más radical de la política, y un ideal más restringido en el horizonte menor de la política y de la democracia representativa y delegada, que es el Estado. Entonces el Estado es un constructo racional y la política restringida es un constructo racional y la democracia limitada y restringida y usurpada es un constructo racional. Ya usando la crítica de Adorno y Horkheimer, podríamos decir, también es una construcción y un producto de la razón instrumental moderna. Muy bien, entonces nuestra crítica va en ese sentido, en el sentido de que la razón crea ilusiones. Dios es una construcción de la razón y es una ilusión para Kant, que permite, en términos de idea, es decir, de una especie de síntesis conceptual y racional, explicar, conceptualizar y por lo tanto interpretar. De la misma manera, digamos, la construcción racional de la política como utopía permite interpretar, explicar
y definir un horizonte de acciones, si ustedes quieren. De la misma manera, podemos decir que la política en sentido restringido es una racionalidad que construye el Estado, y al construir el Estado lo que hace no solamente interpretar, sino interpretar de una determinada manera, interpretar desde el punto de vista de la razón de Estado, desde el punto de vista de la finalidad del Estado, desde el punto de vista del principio y la finalidad del Estado. El Estado se vuelve una especie de Dios en la tierra. Y por lo tanto, de manera subverticia, supone la obediencia de los ciudadanos respecto del Estado. Entonces aquí hay un sometimiento de principio conceptual, es decir, ya hay una inoculación de la dependencia de los ciudadanos respecto del Estado. Entonces, la razón no solamente crea una ilusión, sino un dispositivo de poder. Poder en sentido de la relación de fuerza, de fuerzas que capturan otras fuerzas y que las dominan, las someten y las dirigen de acuerdo a la voluntad, en este caso, del Estado. Entonces, la crítica va en el sentido de la crítica de esta expropiación de las voluntades singulares a través de una ideología política en este sentido, política en el sentido restringido, legitimación hecha a través de esta construcción ideológica y conceptual también, y filosófica también, de la voluntad general. La voluntad general del pueblo. Es como si el pueblo fuera un sujeto en una multitud de sujetos. Y este pueblo delegaría su voluntad, como si fuera homogénea, a los representantes. Y por lo tanto está delegando su voluntad al Estado. Y el Estado puede usar esa voluntad no solamente en sentido de legitimación de sus prácticas, de sus políticas, sino en el sentido de aplicarlas contra los mismos ciudadanos. Eso es lo que ha ocurrido en la historia política de la modernidad. Bueno, entonces, la crítica de la razón política va en el sentido de desmontar y de deconstruir esta ideología, esta formación discursiva de la política estatal, pero también de la ciencia política, que tiene como objeto de estudio, como objeto de análisis, como único objeto de análisis, se podría decir, al Estado, como si la política se restringiera, se cristalizara en el Estado. El Estado se convierte para la ciencia política en el monopolio de la política. Para que hacer política, para que los ciudadanos hagan política, entonces tienen que sumirse al Estado, tienen que acceder al Estado, ya sea a través de partidos políticos u otras formas de representación, o acceder como funcionarios y acceder al gobierno a través de estos trámites estadísticos de consulta, entre comillas, y de elección también, entre comillas, de parte de los ciudadanos, de sus representantes, pero también, por lo tanto, del gobierno. Gobierno que sería el ejercicio concreto y singular del Estado mismo. Entonces, tenemos que hacer una crítica de la razón política porque construye un ideal conservador, que es el ideal de la política estatal, pero además construye un dispositivo mayúsculo de dominación sobre los ciudadanos, sobre los pueblos, las poblaciones y los territorios. Por lo tanto, también, al hablar en nombre de la sociedad y al hablar en defensa de la sociedad, ese es el sentido del título de esas magistrales clases de Foucault en el Colegio de Francia, de una
de un grupo de esas clases, que es defensa de la sociedad. Es decir, en nombre de la defensa de la sociedad se coloca pues el Estado en una actitud disciplinaria respecto de los ciudadanos, de los sujetos y de los cuerpos. Entonces, la crítica en el sentido de la crítica de la dominación. Este acto de la razón política es un acto ideológico, pero también filosófico, y es un acto instrumental, de la racionalidad instrumental, pero también de la razón instrumental institucional aplicada, concretizada. Es un acto de dominación. Entonces va en el sentido de la crítica de las dominaciones. Es decir, va en el sentido de lo que podemos llamar la crítica de la economía política del Estado. Nosotros ya hablamos en otros ensayos de esto y tenemos una exposición sobre la crítica de la economía generalizada usando un concepto muy ingenioso, muy abierto, muy lúcido también, porque da en el clavo y en la nuez del problema, de Georges Bataille, que hablaba de crítica de la economía política generalizada. Y nosotros hemos desarrollado esta idea en el sentido de que esta crítica de la economía política generalizada contiene un devenir y una derivación y una construcción y una conformación de distintas economías políticas a lo largo de la historia de la modernidad y de la civilización moderna, que tienen que ver con economías políticas que separan lo concreto de lo abstracto y valorizan lo abstracto, que se da de manera determinada en distintos ámbitos. La economía política religiosa, que separa espíritu de cuerpo, valorizando el espíritu, desvalorizando el cuerpo. La economía política de género, que separa hombre y mujer, que atribuye roles al hombre y otros roles a la mujer, roles de subordinación. La economía política colonial, que separa hombre blanco de hombre de color, convirtiendo al hombre blanco en un ideal de la civilización y desvalorizando al hombre de color, cuando el hombre blanco obviamente también es un ideal abstracto, porque no hay ninguna población, ningún pueblo que no sea de color. La economía política del Estado, que separa Estado de sociedad, que es la sociedad la que construye el Estado, es decir, a través de capturas de fuerzas de la sociedad. Esta captura de fuerzas por las máquinas de poder terminan usando esas fuerzas en contra de las fuerzas resistentes y por lo tanto se encaminan a su dominación, no solamente su captura, sino su dominación, su castigo, su disciplinamiento, su control y por lo tanto su domesticación en general. La economía política que hablaba Marx, la economía política de la economía restringida, de la economía política restringida, es decir, de eso que llaman la economía como ámbito de la producción, distribución y el consumo, donde se separa el valor abstracto del valor concreto, el valor de cambio del valor de uso, y se valoriza el valor abstracto y se desvaloriza el valor de uso. Por lo tanto, estamos asistiendo pues a una economía política generalizada, y lo que llama Marx la economía política en realidad es el resultado del montaje, de la construcción de este conjunto de economías políticas que se construyen, se sustentan, se consolidan y perviven de manera engranada a través de máquinas de poder, porque todas estas son máquinas de poder. Entonces, estamos pues, que se llama asistiendo a una crítica
de la razón política en términos de la crítica de la economía política, en el sentido de la crítica de la economía política generalizada, pero también en el sentido de la crítica de la economía política del Estado. Nos remitimos a los textos que hemos publicado en Acontecimiento Político y en otros textos como Diseminación, Clausura del Sistema Moderno, etc., que están publicados en Amazon y están publicados también en la línea virtual ISU. No vamos a continuar con esta exposición sobre la crítica de la razón política. Nos vamos a concentrar en un campo determinado de esta razón política que vamos a llamar marxismo. Vamos a hacer entonces en adelante la crítica del marxismo. Para no alargarnos en lo que sigue, vamos a hacer una exposición un tanto anecdótica y un tanto metafórica, sin dejar obviamente el análisis conceptual, que nos permita resumir lo que ya habíamos escrito en otros textos de evaluación crítica, no solamente del proceso constituyente, no solamente del proceso mismo de la movilización general, sino también del pensamiento de comuna y después del pensamiento marxista, del marxismo mismo, y una autocrítica donde hemos elaborado varias etapas de autocrítica, varias autocríticas en distintos momentos, una autocrítica de todo lo que habíamos experimentado hasta la Asamblea Constituyente y una autocrítica de lo que de alguna manera teníamos todavía como herencia y después autocrítica de nuestras propias evaluaciones críticas. En ese sentido vamos a comenzar de la manera como hemos dicho. Primero, diremos que el marxismo está enamorado de la política, y de la política en el sentido restringido, es decir, en el sentido de la representación y de la delegación. Es decir, la política estaría asumida aparentemente en su versión radical, pero de manera inmediata limitada porque, digamos, las vanguardias, en este caso la vanguardia marxista, representaría al proletariado, que ese es lo clásico. Y después, digamos, en las versiones de las tesis orientales, de las tesis de Lenin y Mao Zedong y de Trotsky, porque se llaman tesis orientales, que amplían el panorama del análisis de la crítica de la economía política y de las consecuencias de los escritos histórico-políticos, y dan lugar a un uso muy particular de las teorías del imperialismo del marxismo austriaco, y ellos son los que desarrollan a partir de este enunciado de que es la cadena de la dominación imperialista, se rompen los eslabones débiles, y eso estaría en las periferias y en las colonias que domina el imperialismo. Bueno, son tesis realmente sugerentes, interesantes y además, digamos, asombrosas en el sentido de que amplían y tienen una mirada de mundo, ya no una mirada solamente europea y eurocéntrica como la que tenía Marx. Es decir, ahí se produce obviamente un desplazamiento, y hay que reconocerles a Trotsky, a Lenin y a Mao Zedong, digamos, esta ampliación de la mirada y sus consecuencias teóricas políticas. Bueno, pues en este contexto no deja en estas vanguardias de ser representantes también de los campesinos y por lo tanto del pueblo. Y al ser representantes del pueblo como vanguardia, lo que están haciendo es lo mismo que hacen los representantes burgueses, por así decirlo, usando los mismos términos que usa el marxismo, en términos de la usurpación de las voluntades singulares y por lo tanto de usurpar la representación del pueblo a través de esta mediación de una democracia institucionalizada.
En el caso del marxismo no se hace a través de una democracia institucionalizada, sino de la revolución, de la insurrección, es decir, o en el caso de China de la larga marcha, y en el caso de Vietnam, por medio de una guerra de guerrilla que se convierte en una guerra crucial contra el imperialismo. Bueno, lo que aquí interesa es de que se ponen como mediación y por lo tanto se convierten en representantes del pueblo dominado por el imperialismo. Esta delegación, esta representación, pues, se parece al mismo mecanismo de representación del Estado burgués. Y eso es lo que llama la atención. Esta es una de las razones por las que después de las revoluciones no se destruye el Estado, sino se lo mantiene. Y tiene una justificación para hacerlo Lenin en El Estado y la Revolución. Acepta la tesis de los anarquistas que dicen que hay que hacer desaparecer el Estado, que hay que destruir el Estado, que es un mecanismo, un mayúsculo del poder y de la dominación. Pero dice Lenin que hay que hacerlo de manera diferida, en una transición que él llama socialista y de la dictadura del proletariado. Entonces, fíjense, hay una hipótesis ad hoc en Lenin para no destruir el Estado, y sabemos qué es lo que ha pasado después. No se destruye el Estado por largo tiempo, se convierte en un Estado interminable, el Estado de la dictadura del proletariado, y el Estado de la dictadura del proletariado se convierte en el Estado de la dictadura del partido, el Estado de la dictadura de la burocracia, y peor aún, del Comité Central, y después de su líder máximo y despótico y paranoico, Joseph Stalin. Entonces, asistimos precisamente a una repetición paralela en otro contexto o en otros contextos, con otras consecuencias, con otras singularidades institucionales que lo que ocurre con el Estado burgués. En términos concretos podemos decir que la revolución bolchevique no sale del horizonte del Estado-nación y del Estado moderno, sino que lo restaura. Peor aún, en el caso ruso y en el caso chino, se restaura el Estado-nación en las condiciones de sus orígenes, porque los orígenes del Estado, como hemos dicho en otro ensayo, son orientales. Se reproduce las condiciones del Estado oriental y más aún haciendo alusión a lo que dijo Kautsky, o la crítica de Kautsky a la revolución bolchevique, que lo que se ha hecho es restaurar el modo de producción asiático. Obviamente tendríamos que decirle a Kautsky es un modo de producción asiático, pero en un barroco capitalista, porque no salen del modo de producción capitalista. Digan lo que digan, se espanten, se rasguen las vestiduras estos militantes acríticos de la Tercera Internacional, pero también de la Cuarta Internacional. Es pues capitalista porque no salen no solamente de la teoría del valor, sino de la valorización abstracta. Forman parte del mismo modo de producción capitalista mundial. Lo único que se hace es sustituir a la burguesía por la burocracia, que es otra forma de ser burguesía, porque se apropian del excedente. No basta la estatalización y la socialización de los medios de producción, puesto que los administradores de estos medios de producción se apropian del excedente y no consultan al proletariado que lo produce. Por otra parte, al convertir pues en el trabajo en una especie de paradigma, repiten el mismo paradigma de la ideología burguesa, que es el trabajo.
Es decir, no salen del presupuesto del trabajo, que es el presupuesto que requiere el modo de producción capitalista. No tienen una concepción más amplia, no tienen una concepción estética, no tienen una concepción ecológica, bueno, sería mucho pedirles, pero no tienen una concepción más integral de las capacidades, de las facultades integrales del ser humano. Por otra parte, nunca dejan de ser una sociedad de clases, reproducen las clases de otra manera, en una especie de barroco. El proletariado no deja de ser proletariado. Y además es una revolución que a nombre de los obreros terminan masacrando a contingentes de masas campesinas, no solamente de los kulaks, de los campesinos ricos, sino también de los campesinos pobres, para imponer las cooperativas socialistas campesinas que fueron un fracaso en los planes quinquenales. Por eso, ya anticipadamente, Lenin se obliga a una nueva política económica que trata de incorporar nuevamente a los campesinos a la revolución. Es decir, es una revolución obrero-campesina que se disocia de los campesinos y se supone que es una revolución proletaria, pero se hace también contra el proletariado. En realidad es una intelectualidad, la intelectualidad del Comité Central, que son en efecto burócratas los que dominan y usurparon la revolución a nombre del proletariado y terminan formando una monarquía socialista. Entonces eso es capitalismo. Capitalismo por otras vías, si ustedes quieren, pero es capitalismo. Entonces no se ha salido, digamos, del modo de producción capitalista y no se ha salido de la valorización del valor. Entonces la versión de los estados socialistas es otra versión en el sistema mundo capitalista. Es otra composición del mismo sistema mundo capitalista que se retroalimentan y se complementan con el lado, si ustedes quieren, más liberal del modo de producción capitalista. Entonces, aquí estamos asistiendo pues a una especie de hipóstasis de la revolución. Y eso tiene que ver mucho precisamente con esta razón política del marxismo, con este enamoramiento de la política, con esta petulancia y el pretender ser vanguardias del proletariado y hablar a nombre del proletariado y después a nombre de los pueblos, sin dejarles que sean los mismos pueblos los que se liberen, sin dejarles que sean el mismo proletariado que se libere y que se autogobierne. Por ahí va nuestra crítica. Y vamos a hacer algunas otras anotaciones que son anecdóticas. Hay una separación y una discusión, ya no la hay, por lo menos en el siglo XX la había, entre la Tercera Internacional y la Cuarta Internacional. Se criticaban de traidores mutuamente, buenos unos tenían más razón que otros, pero no, digamos, la razón necesaria y la razón suficiente, porque si nosotros hacemos una evaluación en el contexto de la nueva política económica, vamos a ver que Stalin en principio apoyaba con Bujarin la nueva política económica de Lenin. Y Trotsky más bien tenía una concepción más radical. Es decir, quería instaurar la industrialización forzada, militarizada. Y era el mayor partidario a una proletarización inclusive de los campesinos. Cuando Stalin llega al Comité Central, para decirlo vulgarmente, llega al poder y se desentiende de todo el Comité Central asesinándolos uno por uno, ¿qué es lo que hace? Aplica el programa de Trotsky. Si hablamos en términos políticos de la historia política, Trotsky es el más consecuente con esta
idea alucinante de la expropiación de la voluntad del proletariado en términos de un vanguardismo exacerbado, y Stalin es el más consecuente trotskista, como dice Kolakowski en sus libros sobre el marxismo. Entonces es anecdótico, y eso nos muestra mucho, digamos, la complementariedad también entre la tercera y la cuarta internacional. No sale la cuarta internacional, digamos, de los mismos horizontes, de la misma ideología de estatalista, de la misma ilusión de la razón política, y no salen precisamente de estas prácticas que comparten con los partidos burgueses de la expropiación y la usurpación de la voluntad de los pueblos y de la voluntad del proletariado, y también obviamente de la voluntad de los campesinos. Ahora es muy importante la voluntad de los campesinos frente a la agresión arrasadora de los monopolios de los transgénicos, que quieren usurparles la reproducción agrícola, la reproducción del secreto de la reproducción agrícola, que es el control de estos genomas de las semillas, y quieren hacerlos dependientes por medio de una manipulación genética que no es otra cosa que una técnica de manipulación, no la ciencia, que usan como argumento parte de la ciencia sin aplicar toda la ciencia, porque la ciencia en realidad aconsejaría una comprensión completa, integral, dinámica, digamos, de las dinámicas moleculares en el contexto biológico y en el contexto ecológico, y, digamos, comprender no solamente sus consecuencias, sino a lograr precisamente una aplicación científica en términos de una armonización con los ciclos climáticos, los ciclos vitales y los ciclos ecológicos. Pues eso no ocurre. Bueno, a la vía campesina es una vía verdaderamente anticapitalista, porque propone la diversificación y propone en el fondo, digamos, la reproducción de la comunidad, y valoriza la alimentación y los bienes, lo que necesita la nueva civilización, una civilización ecológica. Bueno, entonces fíjense, nuestra crítica de la razón marxista va en ese sentido. Y otra anotación importante tiene que ver con el debate entre un antecesor y en realidad una especie de tutor también, literario, de Mariátegui, es Manuel González Prada, que de su positivismo radical se desenvuelve hacia un anarquismo. Y podemos decir que los antecedentes indianistas se encuentran en Manuel González Prada. Estos antecedentes indianistas, esta comprensión a partir de la problemática indígena y de la problemática que hoy llamaríamos colonial de la realidad del Perú, lleva a Manuel González Prada a otras propuestas distintas a la propuesta de Mariátegui. Siendo González Prada anarquista, él se desentiende precisamente de esta ilusión de la política en sentido restringido, de esta ilusión ideológica de la toma del poder, ¿no? Y más bien acude a un conjunto de consecuencias, de prácticas, de iniciativas y de ataques múltiples de parte de la sociedad autoorganizada, autoconvocada y automovilizada, de parte del proletariado, de parte de los campesinos, de parte de los pueblos indígenas, contra, digamos, estos dispositivos que son estatales, que forman parte del Estado-Nación barroco y que forman parte de esta dominación de una burguesía barroca, terrateniente y gamonal. Entonces, son distintas formas de asumir, digamos, analogías en sus premisas,
pero diferencias en sus consecuencias. Ya hubo una discusión precisamente entre el anarquismo y el marxismo en el sentido de la crítica del anarquismo al círculo vicioso del poder, a lo que decimos nosotros el círculo vicioso del poder, esta reproducción del poder, esta convertir a la revolución en parte del círculo vicioso del poder, porque de la revolución, después de destruir por lo menos instantáneamente al Estado, lo reproduce, lo restaura y lo vuelve más Estado, se vuelve un Estado policial, que es lo que ha ocurrido con los estados socialistas reales o del socialismo real. Entonces fíjense, va por ahí pues, digamos, nuestra crítica, digamos, de la razón política. Una última anotación que es importante en el contexto boliviano. Nosotros tenemos un texto que se llama Epísteme Boliviana, donde tratamos precisamente de armar o de configurar no solamente el pensamiento boliviano, sino, digamos, las condiciones en las que emerge este pensamiento boliviano, este pensamiento crítico boliviano, y retomamos, digamos, hitos importantes de trabajo intelectual crítico que son Guillermo Lora, Fausto Reinaga, en términos del marxismo, Sergio Almaraz Paz, René Zabaleta Mercado, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y hicimos una consideración a partir de una composición diferencial, por cierto, de esta epísteme boliviana, de las premisas de las que partía, de esta idea también que ya se encontraba en Mariátegui de entender la formación social boliviana, la formación social económica y cultural boliviana, su singularidad, y que se llama, hay aportes importantísimos en esta interpretación. Guillermo Lora, desde las tesis de la revolución permanente, desde las tesis del desarrollo desigual y combinado, y desde la comprensión muy particular, muy interesante de la guerrilla indígena, él tiene pues una visión, obviamente obrera y proletaria y minera, como hemos dicho, del marxismo de Guardatojo, de esta formación social. Fausto Reinaga, que perteneció al Partido Comunista, es decir, claro que conocía el marxismo, pero después radicaliza su distanciamiento y su separación y funde el Partido Indio, y él tiene un pensamiento indianista que podemos decir, como hemos dicho anteriormente, se basa en la guerra de razas, es decir, la guerra de razas en el sentido de histórico-político, en el sentido de la formación discursiva histórico-política, que deslegitima al Estado, que deslegitima la conquista, que deslegitima la dominación porque nace en una conquista, que deslegitima las instituciones del Estado porque nacen en una conquista. Está Sergio Almaraz Paz, quien precisamente a partir de una defensa de los recursos naturales, del petróleo y de los minerales, tiene una comprensión de el sustrato que juegan estos recursos naturales en la conformación de una formación social que debe recuperarse al recuperar sus recursos naturales. Pero por otra parte, Sergio Almaraz Paz tiene una investigación muy rica sobre el poder y la caída sobre el poder. Yo decía que se adelanta a Foucault en términos de que hace una genealogía del poder, de los varones del estaño, pero también del poder en el sentido de cómo, digamos, todo esto incide y se cristaliza en la institucionalidad singular estatal boliviana como superestado. Tenemos las tesis de René Zabaleta Mercado, que tienen que ver con su tesis más conocida, la formación abigarrada, la formación social abigarrada, a partir de la cual quiere, digamos, darle una configuración, una interpretación a la configuración de la formación singular boliviana,
Y esto del abigarrado muestra precisamente lo enmarañado y lo paradójico que es esta formación social. Tiene una anécdota en la paradoja señorial, ¿no? Que es una paradoja que sustenta ideológicamente al Estado nación boliviana, que podemos llamar Estado también terrateniente, gabonal, que después de la revolución del 52 recupera los recursos naturales y se mete a su propio laberinto, no sale de los horizontes que le impone en ese entonces el imperialismo norteamericano y termina precisamente en una implosión. Pero digamos lo que interesa aquí es básicamente esa tesis de la formación abigarrada, donde señala básicamente tesis teóricas sin penetrar en la descripción o la configuración de esta singularidad. René Zabaleta Mercado no llega a la singularidad de la formación social, pero sí llega a establecer, digamos, premisas importantes para acceder a esta singularidad. Y una de esas tiene que ver con su tesis sobre la crisis, el conocimiento a través de la crisis. Es decir, una crisis inherente en la formación social y en el Estado-nación. Está Marcelo Quiroga Santa Cruz, que retoma de manera muy fuerte las tesis de Sergio Almaraz Paz y tiene una interpretación dramática de Bolivia en términos de lo que le acontece y le ocurre como saqueo en Bolivia. Porque tenemos un epísteme que, digamos, ha sustentado, ha sido parte del debate y parte, digamos, de las interpretaciones en la historia política boliviana, por lo menos desde los años 40 hasta los años 80 del siglo XX, o un poco más. Y en ese sentido, ¿cuál es la anotación que queremos hacer? Es decir, este epísteme tiene su umbral, a partir de la cual se entra cruzando el umbral y sus límites a otra epísteme, por lo menos en términos, digamos, de esta geografía política que llamamos Bolivia. Y entramos a esa otra epísteme en la medida que se retoma de una manera distinta esta herencia que hemos llamado de Mariátegui, que abre dos ejes, el marxista y el indianista, en distintos momentos en diálogo, en distintas circunstancias en encuentro, etc., pero digamos que marcan de alguna manera los ejes problemáticos de todo un debate ideológico, político y económico, y también cultural. Bueno, después del fracaso de las revoluciones, de la revolución del 52, del retorno de la democracia después de las dictaduras militares, después de la derrota de la Asamblea Popular en 1971, que marca la culminación de todo un ciclo insurreccional del proletariado boliviano, y después de la caída del UDP, que es la versión más bien democrática, por así decirlo, parecida a UDP chilena, entonces se ingresa a un vacío político muy grande, ideológico político, donde ingresa de manera galopante, aprovechándose este vacío, lo que conocemos como neoliberalismo. Bueno, ante esta situación, digamos, se da otro contexto, se da lugar a otra actitud intelectual después de la resistencia a las dictaduras militares, sobre todo después del horizonte abierto por el levantamiento catarista que se inicia en 1974, trayendo como consecuencia la masacre del Valle, la masacre de Tolata y Epízana,
Hay una, como hemos dicho antes, una ruptura del pacto militar campesino, pero también del pacto campesino con el Estado boliviano y del pacto de las naciones y pueblos indígenas con el Estado boliviano. Bueno, en este contexto, en este horizonte abierto, nace una mirada distinta. Estamos ingresando, pasando el umbral a otra episteme, a otro horizonte epistemológico. Y ahí podemos citar hitos importantes que inician anticipadamente este cruce del umbral y este comienzo de caminar en la construcción de una nueva epísteme en esta geografía andino-amazónica. Son Silvia Rivera Cusicanqui, Javier Medina y en términos de historia, Roberto Choque. Le va a seguir más tarde un discípulo de Roberto Choque, que es Esteban Ticona. Bueno, pero se ha abierto un horizonte donde hay como una especie de repliegue en la misma pregunta que se hizo Mariátegui, en el mismo diálogo, la misma articulación problemática que plantea Mariátegui entre marxismo y indianismo. Sin embargo, esta vez no se hace desde el marxismo, sino se hace desde otras versiones, ya no más marxistas, sino postmarxistas, inclusive críticas del marxismo. Entonces, cuando hay un diálogo entre indianismo y críticas del marxismo, estamos ya en otro horizonte epistemológico, que lleva no solamente las consideraciones indianistas hasta entonces, como herederas de Fausto Reynaga, a otro planteamiento, a otro horizonte, a otra manera más radical, más completa e integral de manejar la problemática colonial, y lleva, digamos, la crítica del marxismo a una crítica de la razón política, pero también a una crítica de las vanguardias, de estas pretensiones de vanguardias, y se abren a otras perspectivas, como las perspectivas del feminismo, que nos abre la lontananza, podemos decir, en el horizonte de la alteridad femenina, y de este modo vamos ingresando a lo que ya aparece como un sustento importante de la nueva epísteme, que es la defensa de la vida y esta concepción y esta visión y esta mirada ecológica. Esta es la última anotación que hacemos para mostrar, digamos, los alcances de la crítica de la razón política.